descubriendo las claves para controlar sistemas de bombeo con las válvulas de agua Johnson Controls. El día de hoy la agenda comprende lo siguiente: introducción, veremos conceptos generales, tipos de válvulas de control, flujos de aplicación, la definición de autoridad de la válvula, coeficiente de flujo, tipos de conexiones, actuadores, claves para la selección de una válvula. Hablaremos de las familias de válvulas de Johnson Controls. Haremos un pequeño examen final para recapitular todo lo visto el día de hoy en el webinar. Y finalmente, fallas en válvulas de control. Como parte de la introducción, pues bueno, bien sabemos que los sistemas de bombeo podemos imaginar varios componentes para su control. Se hace variadores de frecuencia o sensores, pero también son muy importantes las válvulas de control, ¿cierto? Es necesario conocer las características generales de nuestro sistema y así poder hacer una correcta aplicación cuando seleccionamos, ¿no? Básicamente, todo esto radica en que hagamos una buena selección en una válvula para garantizar el funcionamiento de nuestro sistema de bombeo y nuestro sistema en general. Primero, pues hay que entender lo que es una válvula de control, ¿no? Sabemos que es un dispositivo que simplemente abre o cierra para controlar o bien regular el paso de un fluido. Pero es bien importante que este proceso no lo hace la válvula por sí sola. Necesita estar conectado o manipulado por medio de un actuador para poder ejercer esta función, ¿no? Básicamente, el actuador es quien nos va a garantizar o controlar o regular la apertura y por lo tanto que pase o no un fluido o qué tanto pase un fluido por el cuerpo de la válvula. Vamos a hablar también de lo que es la presión diferencial. La presión diferencial de una válvula básicamente es la diferencia, por eso se llama presión diferencial, de la presión de entrada menos la presión de salida, y esto va a estar determinado obviamente por la presión del tamaño de la válvula. Den un segundito para poder mostrarlo. Entonces, tenemos que el delta P, que es la presión diferencial, es P1, que es la presión de entrada, menos la presión de salida, ¿cierto? Una vez que pasa por el cuerpo de la válvula, al ser justamente la función de la válvula, va a haber una disminución en la presión, ¿no? Como lo vemos aquí. Entra a alta presión, pero una vez que pasa por el cuerpo de la válvula, existe esta presión diferencial y sale a una baja presión, ¿no? También lo podemos ver como que entra a una mayor temperatura y sale a una menor temperatura, ¿no? Así es como podemos ver la representación de esta caída de presión con la presión diferencial. También la máxima presión de cierre es aquella que es la presión máxima que va a soportar la válvula para vencer la fuerza del agua antes de poder cerrar completamente la válvula. Y también hablaremos de la presión estática. La presión estática va a depender mucho del peso específico del fluido, que básicamente es el peso y el volumen que va a ocupar un fluido en un espacio, y esto va a depender mucho de la altura del nivel del fluido a la que esté ubicado, ¿no? No es lo mismo la presión estática en un piso 1, por ejemplo, en el piso 10 o en el piso 20, ¿no? Dependerá mucho de dónde esté instalado, ¿no? Entonces, básicamente la presión estática es esa máxima presión que va a soportar la válvula antes de producir una rotura en su cuerpo y que esto por ende genere una fuga. Vamos a encontrarnos con los diferentes tipos de válvulas de control. Entonces, vamos a definirlo primero por el número de vías y en segundo lugar por el tipo de cuerpo que tiene la válvula, ¿no? Ahora, para el número de vías nos vamos a encontrar que tenemos con válvulas de 2 vías y las válvulas de 3 vías. Las válvulas de 2 vías básicamente son de 2 puertos, como lo podemos ver aquí, que es una entrada y una salida, ¿no? Y pues básicamente se utilizan para operaciones simples de apertura y de cierre. Y su función, pues tal cual es la de detener o permitir el flujo o el paso del mismo fluido, ¿no? Ahora bien, la diferencia o lo que vamos a encontrarnos con las válvulas de 3 vías es que tal cual estas son de 3 puertos, como lo podemos ver aquí en la imagen. Uno sirve de entrada, otro de salida y otro básicamente es el de escape.
o así se conoce para esta función donde podemos hacer una mezcla, una desviación o cambiar fluidos entre dos caminos. Entonces, esa es la diferencia que radica en una válvula de 2 vías y en otra de 3 vías, ¿no? Que también se conocen por puertos, de 2 puertos o de 3 puertos, ¿no? Básicamente las de 3 vías se utilizan o se conocen para poder distribuir el flujo y, como ya lo había comentado, para mezclar, desviar o cambiar en dos caminos diferentes en nuestro sistema. Ahora, los tipos de válvulas que también nos vamos a encontrar es dependiendo al mecanismo interno que tenga cada una y por ende esto nos va a dar tanto la dirección en que va a pasar el fluido y también con qué tanta precisión se va a garantizar dependiendo al tipo de válvula, ¿no? Nos encontramos que manejamos válvulas de tipo mariposa, de globo y la de bola. Y ahorita voy a comentar cuál es el mecanismo de cada una. Para la válvula de esfera o de bola, que básicamente es lo mismo, podemos ver que el mecanismo consiste, como lo vemos en esta imagen, en una esfera, perforada. Y tal cual como lo podemos ver, el fluido corre de manera directa y en una sola dirección. Entonces, en la imagen podemos ver una válvula que está totalmente abierta y esta va a girar de un lado a otro, vaya la esfera o más bien la perforación, conforme vaya girando sobre ese eje, pues nos va a ir determinando si está abierta o está cerrada la válvula. Ahora, las válvulas de globo, no hay que confundirnos con la de esfera o la de bola, porque básicamente suena o igual o en nuestra imaginación puede parecer algo similar. Sin embargo, el mecanismo cambia, ¿verdad? Para las válvulas de globo, el movimiento pues es básicamente perpendicular para que el vástago pueda abrir o cerrar. Quiere decir que va a subir o va a bajar para permitir que corra o que no corra el fluido. Como podemos verlo en la imagen, el fluido de igualmente corre en una sola dirección, sin embargo, no corre de manera directa. Cuando la válvula tiene una posición cerrada o está cerrada, quiere decir que el vástago está totalmente hasta abajo. Digamos que justo en esta parte inferior de la válvula de globo se queda depositado o estancado el fluido. Una vez que abre, para que pueda pasar justamente el fluido, se va a generar como una especie de S, como lo podemos ver en las flechas, lo que quiere decir que entonces el fluido no corre de manera directa, como lo vemos o lo vimos en las válvulas de esfera o de bola. Entonces, básicamente en una válvula de globo, el fluido no corre de manera directa, pero sí en una sola dirección y básicamente va a estar cerrada cuando el vástago esté hasta abajo o arriba cuando este mismo suba. La diferencia que vamos a tener una con otro o saber por qué elegir una o la otra es que para efectos de control, una válvula de globo puede ser mucho más eficiente que una válvula de bola. Y finalmente hablaremos de las válvulas de mariposa. Tal cual estas válvulas de mariposa también se conocen como válvulas de compuerta o de placa, porque como lo vemos en la imagen, esta puerta o esta compuerta también va a girar sobre un eje simplemente para poder abrir o cerrar la válvula y por ende permitir el paso del fluido. Este sí va a correr de manera directa en una sola dirección. Entonces, va a permitir si abre o cierra conforme vaya girando esta compuerta sobre su eje. Ahora, en cuanto a flujos de aplicación, las válvulas de Johnson Controls nos pueden funcionar para aplicaciones tanto de agua, vapor, salmuera, refrigerantes corrosivos como lo es el amoníaco y refrigerantes no corrosivos que también están muchos, como lo vemos en la imagen, en el mercado. Hablaremos de un concepto que se llama autoridad de la válvula y a partir de aquí pues vamos a ver justamente esos puntos o esas claves que nos van a ayudar a hacer la mejor elección en cuanto trata o se trata de elegir una válvula, ¿no? Entonces, la autoridad de la válvula es una denominación que nos da la ASHRAE, que nos dice que es la relación que tiene la caída de presión, como ya lo vimos en un inicio, que es la presión diferencial, a través de una válvula totalmente abierta en comparación de esa misma caída de presión, pero a lo largo de todo un circuito, en condiciones del flujo de diseño o en condiciones del diseño de todo un sistema.
Ahorita voy a ahondar un poquito más con este tema. Pero la ASHRAE nos dice que esta máxima caída de presión en todo el circuito o en todo el sistema no debe ser mayor a 5 psi. En literatura también nos podemos encontrar este término dado en porcentajes, pero nosotros lo podemos aplicar justamente a libras o a PCIs, ¿no? Sabiendo como, por ejemplo, que si vemos que una autoridad de la válvula es del 50%, nos referimos a que son 5 PCIs. Si es del 10%, un PCI. Si es del 25%, 2.5 PCIs. Entonces, la autoridad de la válvula, como lo indicaba en el slide anterior, va a ir en relación a la caída de presión que va a tener la válvula, que como ya vimos es la diferencia de la presión de entrada menos la presión de salida, en comparación o en sumatoria más bien de toda esta presión o caída de presión que exista en todo el circuito o en todo el sistema. ¿A qué voy con esto? Sabemos que en todo un sistema va a existir caída de presión, no únicamente en la válvula. Siempre que haya algún componente, ya sea una válvula, un equipo, un codo, etcétera, esto nos va a generar una caída de presión. Entonces, nosotros vamos a imaginar que estamos calculando la caída de presión que existe en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, yo voy a tomar una parte del circuito y voy a calcular esa caída de presión, ¿no? Ejemplo, aquí tengo 0.03 PSI, 0.09 PSI, entonces en cada uno de los componentes de esta parte del circuito, yo voy a calcular una caída de presión. Ahora bien, tengo que en esta parte del circuito, esta sumatoria me está dando 0.38 PSI. Ahora, voy a aplicar esto mismo, pero absolutamente en todo el circuito o en todo nuestro sistema. Lo mismo que hice aquí, lo tendría que hacer absolutamente en todo nuestro sistema, lo que, por ejemplo, nos daría un total de caída de presión en todo el circuito de 3.6 PSI. En condiciones de diseño, como lo marca la ASHRAE, que voy a regresar rápidamente, nos dice que esta caída de presión no debe ser mayor en todo el circuito a 5 PSI para garantizar un excelente flujo de diseño, ¿no? Ahora, en la actualidad básicamente no es necesario que nosotros hagamos esto componente por componente en todo el circuito. Desde un inicio, cuando los diseñadores justamente de estos sistemas lo hacen por medio de sistemas de software para justamente hacer un excelente cálculo para diseño justamente de estos sistemas. Sin embargo, la autoridad de la válvula o este concepto que yo estoy mencionando tiene un fin, como lo comentaba, para seleccionar una válvula y que sea idónea para nuestro sistema. Entonces, una vez dicho lo anterior, hablemos de este siguiente concepto que es el coeficiente de flujo o el factor CB como también se conoce. Nosotros si entramos a cualquier ficha técnica de una válvula, nos vamos a encontrar con este término, pero ¿a qué hace referencia? Pues básicamente o en definición es la cantidad de agua en galones por minuto que pasan por una válvula con totalmente abierta básicamente, ¿no? Y con una caída de presión de un PSI o una presión diferencial de un PSI. Como tal, es un parámetro, tal cual lo señaló aquí en negritas, que nos va a dar exactamente la capacidad de las válvulas. ¿Por qué? Porque esta definición o este factor nos va a decir verdaderamente cuánto flujo va a poder pasar por una válvula. Entonces, esta se va a determinar desde la fabricación de la válvula. Entonces, el fabricante es quien estipula este factor CB y este no puede cambiar. Ya viene de fábrica, no puede cambiar. Esto también quiere decir que válvulas con tamaños iguales pueden tener diferentes coeficientes de flujo. Y como ya lo había dicho, es un parámetro, pero también es el valor más útil para poder dimensionar el tamaño de una válvula. Físicamente, este coeficiente de flujo o este factor CB básicamente funge como un disco que va introducido dentro de la válvula y por ende podemos apreciar que es lógico saber cuánto flujo va a pasar por una válvula o por el cuerpo de la válvula. Ejemplo como el que vemos aquí. Aunque son válvulas, como ya lo mencioné, de tamaños iguales, el disco interno o el factor CB es diferente.
por lo tanto, el flujo va a ser diferente el que va a pasar. Vamos a ver que el flujo que va a pasar en la válvula que estoy señalando de este lado, pues será mayor evidentemente que el de la parte izquierda, ¿verdad? Entonces, existen de diferentes tamaños y formas y por ende, repito, eso nos va a dar verdaderamente el dimensionamiento del tamaño de una válvula porque determinará el flujo que va a pasar por esta válvula. Entonces, todos los fabricantes trabajamos con este coeficiente de flujo y, como lo dije, válvulas con tamaños iguales pueden tener este coeficiente de flujo diferente y por lo tanto el flujo va a ser diferente el que va a pasar por esa válvula. Ahora bien, usualmente, cuando nosotros no hacemos una correcta elección del coeficiente flujo que puede tener nuestra válvula, cuando hacemos la repartición de esa válvula que va a ir conectada a un serpentín o a un equipo, puede variar. Y entonces recordemos que cuando nosotros estamos jugando con presiones, por ende también estamos jugando con temperaturas en nuestro sistema. Y todo eso nos puede sí o no garantizar el caudal que va a pasar entonces hacia el circuito y por lo tanto va a determinar el abatimiento de carga térmica que podemos tener en el sistema. Entonces, a veces cuando el CB es muy grande en el puerto de la válvula y el del serpentín es mucho más pequeño, pues el flujo va a estar delimitado totalmente por el CB que pase por el serpentín. Ahora, cuando pasa al revés, que el CB es más pequeño que el del serpentín, va a ser el coeficiente de flujo de la válvula el que nos va a delimitar el flujo que va a pasar entonces hacia el serpentín. Lo ideal es de que sean del mismo tamaño para así también garantizar que el flujo que esté pasando hacia nuestro equipo sea controlado totalmente por la válvula, que al final ese es el punto o el objetivo, ¿no? Las válvulas, precisamente por eso se llaman válvulas de control, porque son las que van a dar la pauta del flujo que tiene que llegar entonces a los equipos con los que estamos trabajando en el circuito. Ahora, una vez que sabemos cómo funge o cuál es la principal característica de un coeficiente de flujo en una válvula, necesitamos también saber cómo calcularlo, porque aunque yo sepa la definición, ¿cómo voy a saber cuando estoy seleccionando una válvula la pauta para yo poder hacer la mejor selección? Entonces, para esto existe una fórmula que la definimos de la siguiente manera, que es el CB o el factor CB es igual al flujo, que siempre tiene que estar dado en galones por minuto, entre la raíz cuadrada del delta P, que justamente es la presión diferencial, ¿no? Entonces, pero justamente como lo señalo aquí, tiene que ser esta máxima caída de presión que existe en todo el circuito, no o en el espacio donde yo voy a instalar esa válvula. Esto justamente tiene que ser aplicado a todo el circuito. Entonces, el CB es igual al flujo en galones por minuto entre la raíz cuadrada del delta P que existe en todo el circuito. Ojo, como ya lo comenté y por eso hice énfasis unos slides anteriores para la autoridad de la válvula. Muchas veces este valor no lo vamos a conocer porque a lo mejor yo solo estoy haciendo un cambio de una válvula que ya estaba instalado en un sistema. Un sistema ya está diseñado, yo solo llegué y voy a hacer un reemplazo. ¿Yo cómo puedo saber entonces cuál va a ser esa máxima caída de presión que existe en todo el circuito? Bueno, vamos a tomar como referencia cuando yo no tenga este valor, que la ASHRAE nos dijo que para condiciones de diseño, la máxima caída de presión que debe existir en un sistema es de 5 PSI, ¿verdad? Entonces, si en teoría el sistema tiene un buen diseño, la máxima caída de presión no debe ser mayor a 5 PSI y yo puedo tomar este valor para todos mis cálculos de factor CB. Entonces, hagamos un ejemplo. Voy a calcular el CB de una válvula sabiendo que por ahí van a circular 8.5 galones por minuto. Básicamente, solo tengo el flujo que va a circular por esa válvula. Entonces, ¿cómo lo voy a aplicar a la fórmula? Como les dije, el delta P debe ser igual o menor a 5 P6. No puede exceder esta presión.
Ahora, el flujo sí lo conocemos, son 8.5 galones por minuto. Entonces, aplico todos mis datos en mi fórmula y esto nos da un total que el CB tiene que ser de 3.8 en nuestra válvula. Ahora, yo tendría que ir a la ficha técnica de la válvula del fabricante y conociendo otros datos, pero en la parte del factor CB, tengo que elegir el valor que más se aproxime al 3.8. De esa manera yo estoy garantizando que estoy seleccionando el mejor coeficiente de flujo en mi válvula y por ende para mi sistema. Ahora, como sabemos, trabajamos también tanto con productos americanos, pero también existen los productos asiáticos que en la actualidad pues han tenido ya mucho auge en nuestro país, ¿no? Entonces, en estas válvulas asiáticas, por ejemplo, también tenemos este mismo concepto, sin embargo, ahí o en la literatura o en la ficha técnica del producto lo vamos a ver como cabe, pero básicamente es la misma relación, ¿no? Que es el valor más útil para hacer el dimensionamiento de una válvula. Sabemos que CB pues vamos a usar galones por minuto, pero en KB pues metros cúbicos por hora que van a pasar a través completamente de 1 kilogramo de centímetro cuadrado. Ahora, tenemos una equivalencia mucho más sencilla donde tenemos que un CB es igual a 1.17 KB y KB es igual a 0.86 CB. Repito, el CB lo vamos a utilizar mucho en producto, o lo vamos a ver más bien en producto americano o de origen americano, y el KB producto asiático o producto europeo, ¿no? Es donde nos vamos a encontrar estos términos, pero es básicamente lo mismo y aquí podemos justamente hacer esta relación. Ahora, las válvulas también vamos a encontrar que tienen diferentes tipos de conexiones. Las encontramos con tipo rosca, tipo soldable y tipo brida. Va a depender mucho de ya el diseño del circuito y también las presiones con las que estamos trabajando, ¿cierto? Obviamente, un tipo de conexión brida, pues es cuando estamos trabajando con mayores presiones y mayores caudales, por lo tanto, justo necesitamos de bridas para poder soportar justamente estas presiones. O bien si estamos hablando de aplicaciones o para equipos más pequeños, podemos encontrarnos usualmente conexiones de tipo rosca o de tipo soldable, ¿no? Ahora, el tipo rosca es importante mencionar lo siguiente. Como ya lo mencioné, vamos a encontrarnos tanto productos de origen americano y productos europeos, ¿cierto? Y por ende, las roscas van a estar definidas o van a estar estipuladas como lo conocemos por conexión NPT o BSP, que es tubería americana o tubería británica, donde la diferencia va a radicar justamente en el filete que va a tener el diente de esta rosca y el paso justamente lo podemos ver aquí en la imagen, los grados justamente de amplitud en una tubería americana son de 60 grados y en una tubería británica son 55 grados. Aunque pareciera que 5 grados no hacen la gran diferencia, la verdad es de que sí. Y es muy importante hablar de justamente este tipo de conexiones porque como le dije, aquí en México desde hace muchos años hemos utilizado principalmente todos los diseños o la tubería americana, pero desde hace décadas. Sin embargo, como ya lo he comentado, desde hace algunos años hemos tenido mucho auge del mercado asiático que viene o proveniente muy similar de la parte británica europea, ¿no? Entonces, a lo mejor se nos hace más fácil por cuestión de precios o accesibilidad poner en una tubería americana que ya viene con un diseño americano, colocar a lo mejor una válvula que tenga una rosca del tipo BSP. Entonces, a primera vista parece que encaja, que embona y que la válvula puede funcionar sin ningún problema. Sin embargo, recordemos que al existir esta diferencia justamente en los grados que existe en el filete y en el flanco de, de la cuerda, esto nos va a provocar seguramente que pueda tener fugas.
A pesar de que muy empíricamente se pueda hacer fácil que el técnico pueda solucionar esto, a lo mejor con teflón, etcétera, no es lo ideal o no es la buena práctica que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros estamos trabajando con una tubería americana, será necesario que el reemplazo de sus componentes, y en este caso que estamos hablando de válvulas, sea justamente de válvulas con conexión rosca NPT, que viene estipulado también por el fabricante. Sin embargo, si yo necesito trabajar o yo por a lo mejor precios o accesibilidad quiero meter una rosca BSP que sea un producto asiático, por ejemplo, será necesario considerar que la tubería tiene que ser también de estilo británico para que puedan coincidir y empalmar a la perfección la tubería con la rosca que tenga la válvula. Entonces, importante recordar ambos términos para no querer hacer combinaciones de una válvula con cierto tipo de rosca. Es importante dejar tanto el NPT con válvulas de este estilo y el BSP con válvulas de ese estilo y no hacer combinaciones. Ahora, como ya lo comenté, ya hablamos mucho acerca de los tipos de válvulas, si son de 2, 3 vías, el mecanismo interno, también hablamos ya sobre los tipos de conexiones, pero como lo dije en un inicio, quien realmente nos va a dar la pauta de la apertura o el cierre de la válvula, pues son los actuadores, ¿cierto? Entonces, los actuadores conocemos que existen on-off, que básicamente son actuadores todo o nada, o bien proporcionales. Los actuadores proporcionales nos van a permitir justamente hacer como un tipo modulación en la apertura o el cierre de la válvula. Ahora, también nos vamos a encontrar por esto mismo que existen válvulas de retorno con resorte o sin resorte, donde básicamente las válvulas de retorno con resorte pues son de acción simple, ¿no? Entonces, una vez que ejecuta la acción, la válvula pues como tiene un resorte va a volver a adoptar la posición original a la que estuvo fabricada. Cuando hablamos de un retorno sin resorte, la válvula hará la acción y permanecerá con ella, porque justamente no tiene un resorte que lo haga regresar a su acción original. Entonces, vamos a tener actuadores on-off que, como lo dije, son todo o nada o bien proporcionales. Y esto pues va a depender mucho tanto el proceso y tanto al equipo que nosotros vamos a llevar justamente ese caudal o esa válvula. Ahora, hablemos un poquito entonces de las características del caudal inherente, que viene es esta curva o este gráfico que yo les presento, que es la curva ideal de una válvula de control. Vamos a ver justamente ya con lo que hemos hablado durante el webinar, que él se ve que ya sabemos que es el coeficiente flujo, que es quien nos va a determinar cuánto flujo va a pasar por ese cuerpo de la válvula y por supuesto el porcentaje de apertura, ¿no? Entonces, para esto pues sabemos que la característica del caudal de la válvula pues va a ser justamente la relación entre el grado de apertura y por lo tanto el caudal que va a permitir pasar. Entonces, cuando yo hago una relación de esto, nos va a garantizar una estabilidad del proceso y va a depender mucho del tipo de válvula con el que estemos trabajando, ¿no? Entonces, tenemos el tipo lineal, que básicamente va a ser súper proporcional o directamente proporcional, tanto la abertura de la válvula como el caudal que va a pasar por ella, que justamente es la línea roja. Ahora, cuando estamos hablando de una apertura rápida, son aquellas que con un poco de avance del vástago puede dejar pasar mucho caudal. Aquí lo vamos a ver justamente con la línea naranja. Y para la isoporcentual, que es la línea azul, vamos a ver que con pequeños incrementos, aunque sean sucesivos e iguales del grado de apertura, también será entonces el caudal que va a permitir pasar. Entonces, yo abro muy poco y por lo tanto va a permitir pasar muy poco. Y entonces, aquí los vamos a ver con los insertos que podemos ver en los obturadores que tienen las válvulas, ¿no? Entonces, dependiendo de este tamaño, nosotros podemos garantizar justo lo que acabo de comentar, ¿no? Algo que sea lineal, partes iguales, o bien abriendo muy poco va a permitir mucho caudal, o lo contrario, poco a poquito es el caudal que va a ir permitiendo pasar por nuestro sistema. Ahora, les voy a hablar de las familias de válvulas de control que tenemos como marca.
Johnson Controls maneja las siguientes válvulas de control que tienen que ver mucho con lo que ya hemos platicado, ¿no? Vamos a encontrarnos válvulas de bola, que son nuestra familia BG1000, las válvulas de bola, pero también con brida. Tenemos, como ya lo comenté, en los tipos de conexión, que también pertenecen a la familia BG1000. Tenemos también las válvulas de globo en bronce y válvulas de globo bridadas. Aquí sí vamos a encontrar una diferencia. Para las válvulas de globo, cuando la conexión es soldable o en rosca, tenemos BG7000, pero si estamos hablando de globo bridadas, estamos hablando de la familia BG2000. Ahora bien, también manejamos nuestras válvulas de mariposa, que es la serie VF. También manejamos válvulas de zona, que son la familia J. Y finalmente, las válvulas de presión independiente, que son la familia BP140. A continuación, pues vamos a hablar un poco de cada una de estas familias y a qué tipo de aplicación o equipo nosotros las podemos utilizar. Comencemos con las válvulas de bola, que son la familia BG1000, que como ya lo habíamos comentado, es una válvula que tiene una esfera perforada, que justamente es el mecanismo que va a girar de un lado a otro para abrir o cerrar la válvula. Tenemos disponibles de media hasta 2 pulgadas y el flujo máximo que soporta son de 100 galones por minuto. Tenemos modelos de 2 y de 3 vías y el CB, como ya lo platicamos, va de 1.2 hasta 73.7. Entonces, tenemos opciones de bola y de vástago de latón cromado o de acero inoxidable. Y el vástago adicional pues viene con doble protección antifugas. Los modelos de acero inoxidable también funcionan para vapor a 15 psi y la máxima presión de cierre, que ya comentamos también en un inicio, son de 200 psi. Aquí la presión diferencial de la que estamos hablando en válvulas no caracterizadas, que quiere decir en válvulas que no tienen el factor CB o el disco interno que ya vimos dentro del cuerpo de la válvula, es de 150 psi, y para las caracterizadas quiere decir que para las que sí tienen este disco es de 50 psi, ¿no? El actuador puede ser de retorno de resorte o sin resorte y control tenemos on-off o modulante. Ahora, tenemos, como ya lo había mencionado, de tamaños pueden ser iguales, pero el factor CB o el disco interno que tenga la válvula que nos va a permitir pasar el flujo puede ser de diferentes tamaños, ¿no? Aquí les pongo una tabla para que también puedan darse cuenta de esto. Ejemplo, para una válvula de media, que son las más pequeñas, podemos tener hasta 6 tipos diferentes de CBs o de formas de disco que nos va justo a variar el flujo que va a pasar entonces por ese cuerpo o por esa válvula, ¿no? Entonces, en la de 3/4, por ejemplo, tenemos 3 diferentes. Por eso es importante que recordemos cómo hacer el cálculo de justamente de esta válvula, del factor CB, perdón, para que aunque yo tenga una válvula de un tamaño igual, sepa entonces qué CB voy a elegir y por lo tanto el modelo del fabricante corresponda al que yo necesite instalar en mi sistema o en mi circuito. Las válvulas de bola básicamente son para aplicaciones o para equipos de tamaño, digamos, pequeños. Tales son como unidades manejadoras de aire pequeñas, cajas VAV, fan and coils, ventiladores, pero también pueden servir para unidades, paquetes pequeños, calderas pequeñas o chillers de pequeñas dimensiones, ¿no? Estamos hablando aproximadamente, por ejemplo, en chillers, pues que sean de 5 a 10 toneladas, ¿no? De refrigeración, o sea, que sean pequeños. Ahora, si estamos hablando ya de válvulas de bola bridadas, que son como las que vemos en la imagen, estamos diciendo que son de modelos que van desde 2,5 hasta 6 pulgadas, son tamaños mucho mayores y como les había comentado, ¿no? Es porque van a soportar o van a tener esta brida porque soportan presiones mayores y el flujo, por ejemplo, va de 100 hasta 400 galones por minuto.
Sin embargo, aunque vemos que hay de diferentes tamaños, el actuador pues va a ser el mismo para cualquier tipo de tamaño. Entonces, también existen de 2 vías o de 3 vías, dependiendo de la aplicación. Y de acero inoxidable pueden trabajar para vapor a baja presión a 25 psi, ¿no? Dependiendo del modelo, algunos pueden tener grafito del 15% y doble protección de antifugas. La máxima presión de cierre que soportan es de 100 psi y la temperatura del fluido con el que yo voy a trabajar es hasta 140 grados Celsius, ¿no? Porque como les dije, como estamos trabajando con mayores presiones, por ende vamos a estar trabajando también con mayores temperaturas. Y entonces las válvulas pues tienen que estar adaptadas y soportadas para esto. Entonces también manejamos, porque usualmente estos van directamente a la parte donde vamos justo en los sistemas de bombeo, donde tengamos torres de enfriamiento, donde tengamos chillers de mayor capacidad. Entonces podemos tener estos equipos con protectores contra el clima con NEMA 4X o bien IP66. Entonces, como ya lo dije, estamos trabajando presiones mucho mayores, por lo tanto, estas tienen aplicaciones para manejadoras de mucho mayor tamaño, calderas y chillers, ¿no? Ahora, hablemos de las válvulas de globo en bronce, que son las BG7000. Estos tenemos disponibles de media hasta 2 pulgadas. El flujo máximo que van a soportar son de 100 galones por minuto. Sin embargo, el CB va de 1.2 hasta 46. Modelos también de 2 y de 3 vías. Y aquí tenemos disponibles actuadores eléctricos y neumáticos. Es importante recordar que, como lo dije, la diferencia que va a tener con la válvula de bola es que estas para efectos de control son mucho más precisas, por lo que pues el costo pues se eleva de cierta manera. Entonces, sin embargo, si la aplicación lo necesita, es por eso que nosotros colocamos este tipo de válvulas en nuestro sistema. Aplicaciones muy similares a las válvulas de globo, perdón, de esfera, que son manejadoras pequeñas, cajas de volumen variable, fan and coils, que básicamente son evaporadores o equipos terminales, ventiladores, paquetes pequeños, calderas pequeñas y chillers también de menor dimensión. Y nuestras válvulas de globo bridadas, que son las BG2000, tenemos de 2,5 hasta 6 pulgadas con bridas ANSI 125. Modelos para 2 y 3 vías. Importante mencionar que el vástago, que recordemos es la diferencia, el tipo de cierre o de apertura que va a tener con una válvula de bola, es de acero inoxidable, puede tener actuadores eléctricos o neumáticos. Y la temperatura que va a soportar es hasta 281 grados Fahrenheit. Tenemos para aplicaciones manejadoras grandes, calderas también grandes, chillers grandes. Entonces, repito, estos como son o se utilizan con bridas del tipo de conexión, son para presiones mucho mayores. Ahora, las válvulas de mariposa, que son nuestra familia VF Series, las tenemos disponibles desde 2 pulgadas hasta 20 pulgadas. Imaginen, podemos tener opciones para dimensiones muy, muy grandes, no 20 pulgadas. Lo que sí es importante mencionar que en aplicaciones de este estilo, el tiempo de entrega se va un poco más extenso porque necesitamos hacer, o sea, no es que tengamos válvulas de 20 pulgadas en el almacén directas a entrega, ¿no? Se hacen muy a la medida y al diseño que tenga el cliente en su circuito. En estas también tenemos de 2 vías, que como lo dije es la entrada y la salida, o bien de 3 vías. Tenemos actuadores eléctricos y neumáticos, pero también manejamos actuadores manuales para este tipo de válvulas. Como ya lo mencioné, los actuadores podemos tener del tipo on-off, que es un todo o nada, o bien modulante. Y aquí esta familia puede soportar hasta 550 psi en la máxima presión de cierre. El cuerpo de la válvula básicamente es de hierro fundido, el vástago igualmente es de acero inoxidable y el disco o la compuerta, como ya vimos el mecanismo, es de hierro dúctil con revestimiento de nylon 11. Aplicaciones, la verdad, también mucho más grandes, hasta si lo quieren ver monstruosas, ¿no? Unidades manejadoras de aire grandes, calderas grandes, chillers grandes. Entonces, esta familia tiene este tipo de aplicaciones. Ahora, un producto que también es muy usual ver es o son las válvulas que se conocen como de zona.
Para Johnson Controls, nuestra familia se llama la serie J, pero las válvulas de zona básicamente son válvulas que están instaladas en equipos terminales o en evaporadores, que son los que están en contacto directo con el usuario final cuando estamos hablando precisamente de aire acondicionado. Entonces, estas son válvulas mucho más pequeñas, por lo tanto, están disponibles desde media hasta 1 1/4. Son válvulas pequeñas, son válvulas de zona que van a evaporadores. El flujo va de 2.23 hasta máximo 17 galones por minuto, de 2 y de 3 vías, actuadores on-off y modulantes. La máxima presión del cuerpo de cierre es de 300 psi y el factor CB o el coeficiente de flujo va de 1 hasta máximo 8, como lo podemos encontrar en la ficha técnica del producto. Como lo mencioné, su función es básicamente hacer justamente el control del flujo que va hacia unidades terminales, principalmente unidades de calefacción, ventilación, pero el 90 o 95% de las aplicaciones son para equipos tipo fan and coil y para sistemas con cajas de volumen variable. Ahora, hablemos de este producto que también manejamos como marca, que son las válvulas de presión independiente, que son las BP 140. Las válvulas de presión independiente, que son como las que vemos aquí, voy a irme rápidamente al siguiente slide. Son válvulas que, digamos, internamente tiene un regulador de presión, digamos que es como un tipo resorte, que nos va a garantizar que la salida justamente de esta válvula siempre sea la misma. Ahora, como lo podemos ver en la imagen, vamos a tener, digamos, 3 presiones en una sola válvula. A diferencia de las otras que tenemos, nuestra presión de entrada, nuestra presión de salida, aquí nosotros vamos a manejar una presión interna o dentro del cuerpo de la válvula. Por eso podemos ver que dice P1, P2 y P3. Pero justamente el mecanismo o el control de la válvula que tiene interno va a modular para garantizar que la salida o la presión 3 o P3 siempre sea la misma para todo el sistema. Entonces, como lo podemos ver aquí, la presión puede ir variando. Lo vamos a ver aquí, tanto la que salga como la que se mantenga. Pero nosotros con esto o con el mecanismo que tienen este tipo de válvulas, estamos garantizando que el flujo siempre sea constante en nuestro circuito, en nuestro sistema, que va a llevar a nuestro siguiente equipo, ¿no? Entonces, así es como trabajan o como se ven internamente las válvulas de presión independiente. Y como marca también las manejamos. Estas son la familia BP 140. Entonces, también son válvulas pequeñas y nosotros las manejamos desde medio hasta 2 pulgadas. El flujo que vamos a poder trabajar con ellas es de hasta 100 galones por minuto. Entonces, como ya lo mencioné, aparte de combinar control, también combina funciones de balanceo para garantizar un flujo constante en ese punto donde esté instalada este tipo de válvula. Ahora, a diferencia de las demás, este tipo de válvulas no necesita un cálculo de CB o de factor de coeficiente para poder seleccionarla. Simplemente sabiendo los galones por minuto que van a circular por esa válvula, nosotros podemos hacer una selección. Entonces, básicamente es más sencilla. Únicamente manejamos modelos para 2 vías, sin embargo, internamente pueden ser de tipo globo o de tipo bola. Para tipo bola, la máxima presión de cierre que pueden soportar es de 200 psi y la de globo es de 100 psi. Estas válvulas también tienen un bajo costo de instalación. Ahora, como les dije, las aplicaciones son pues para equipos también mucho más pequeños, tales como manejadoras o unidades manejadoras de aire pequeñas, sistemas con cajas de volumen variable, ya sea que sea hacia las mismas manejadoras o hacia equipos tipo paquetes. Sin embargo, repito, estas van hacia los sistemas de AB, unidades de techo, como pueden ser también los fan and coils y ventiladores. Entonces, nosotros también manejamos una oferta para válvulas de presión independiente o de balanceo, como también se les conoce. Entonces, para nosotros poder hacer una selección de una válvula y por lo tanto nosotros podamos
hacer que todos los componentes que vayan relacionados a nuestro sistema de bombeo sean idóneos o sean los mejores, serían los siguientes. Primero es importante saber cuál es el tipo de flujo de aplicación que voy a trabajar y por ende esto a que me lleva a tener a lo mejor temperaturas del mismo y por lo tanto qué tanta presión yo voy a utilizar. Como ya los dije, puede ser desde agua, vapor, salmuera, refrigerantes corrosivos o no corrosivos. Ahora, debemos de determinar la caída de presión de la válvula, que es la presión diferencial, ¿no? Básicamente, la presión de entrada versus o menos la presión de salida. Ahora bien, es importante que nosotros calculemos, súper importante, el CB o el coeficiente de flujo que necesito en la válvula. Recordemos la fórmula que ya vimos, es flujo, siempre debe ser en galones por minuto, entre la raíz cuadrada del delta P de todo el circuito, que si yo no tengo este dato, voy a usar el que me comentó la Ashray, que debe ser igual o menor a 5P6. También es necesario saber si yo necesito una válvula de 2 o 3 vías, el tipo de conexión, si roscable, soldable o de brida, obviamente el tamaño en pulgadas para saber dónde va a ir colocada mi válvula. Vamos a hacer, una vez que yo tenga todos estos datos, una selección del modelo utilizando ya la ficha técnica y finalmente también el actuador con el que yo necesito trabajar en mi proceso. Ahora, como examen o más bien como un ejemplo, veamos lo siguiente. Se necesita calcular y seleccionar el modelo de una válvula de control de la marca Johnson Controls para agua helada. Entonces ya sabemos, obviamente, que es una válvula y que el tipo de fluido que voy a utilizar es agua. Tenemos que es de 3/4, que es de 2 vías y será instalada en un equipo fan and coil. Sabemos que por ahí circularán 10.2 galones por minuto y yo necesito un actuador a 24 volts con un control de 0 a 10 VDC, conexión roscada. O sea, básicamente yo aquí estoy recapitulando o tomando la mayor cantidad de información. Recordemos que mientras más información nosotros tengamos, la selección del modelo va a ser la mejor para nuestro sistema y por lo tanto garantizaremos que éste siga trabajando u operando en las condiciones óptimas. Entonces, vamos como primer paso con estos datos a calcular el CB. Ok, de todo el enunciado tenemos o tomaré la parte que es de 10.2 galones por minuto. No tengo cuánto es la máxima queda de presión en todo el sistema, pero de acuerdo a la ASHRAE me indica que no puede ser mayor a 5, entonces yo voy a tomar ese dato. Aplico la fórmula que sería 10.2 galones por minuto entre la raíz cuadrada de 5 y obtengo que el cálculo del CB sería de 4.56. Ahora, como sé que es para un equipo fan and coil, yo sé que el tipo de válvula que yo necesito, pues sería BG1000, que es de bola, de globo o BP140, o también puede ser una válvula de zona. Dependiendo de eso es donde yo también tengo que decidir qué es lo que necesito. En este caso, yo voy a irme por una válvula de bola que pues va a ser mucho más económica y solo la voy a instalar en un equipo fan and coil, ¿no? También me voy a la ficha técnica, esto es solo un recuadro, pero básicamente yo así es como lo voy a encontrar en la ficha técnica de Johnson Controls. Entonces me voy a la familia, me voy con el tipo de actuador que ya sé que es A24 y tengo justamente que es un control de 0 a 10 VDC. Busco justamente el tamaño de la válvula, que es de 3/4. Entonces voy siguiendo esta línea. Ahora, bien importante, llegué a la parte donde dice CB. Como lo vemos, en esta familia tenemos que son 3/4, sin embargo, tenemos 3 modelos diferentes. Pero afortunadamente sé calcular el CB, hice el cálculo y me sale 4.56, por lo tanto el valor más próximo o cercano es 4.7. Entonces, por eso sé que el que tengo que elegir es el que está indicado en amarillo. Ahora imagínense que yo no hubiera hecho este cálculo, llego a la ficha y veo que hay 3 modelos. ¿Cómo voy a saber entonces cuál voy a elegir? Entonces, como ya lo dije, si yo elijo una válvula y no conozco justamente este parámetro, yo no voy a
saber justamente, y al azar voy a elegir el que tal vez diga, pues voy a elegir el de en medio, ¿no? Porque yo tal vez diga, pues como no lo sé, voy a elegir el de en medio porque ni 4.7 ni 11.7. Pero recordemos que justamente este disco que va a tener la válvula es la que nos va a dar la pauta del paso o la cantidad de caudal entonces que va a pasar en nuestro sistema justamente en ese punto, ¿no? Entonces, lo idóneo es acercarnos justamente a cómo fue diseñado en un origen el sistema o el circuito, y por lo tanto, gracias a este valor tan importante, yo puedo saber que este es el modelo de la marca que yo necesito, ¿no? Ok, seguramente este, no vamos a tener tanta información, pero en medida de lo posible se pide que así sea, ¿no? Para que a lo mejor yo no es que tenga que andar directamente a la ficha, pero si yo me voy a acercar al equipo Dominion para que me puedan hacer la mejor recomendación para una válvula que yo quiero cambiar, es importante que les podamos proveer toda la información como lo vemos aquí en el enunciado, para que entonces ellos puedan hacer la selección de la mejor manera. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros, como ya lo dije, no hacemos una buena selección en una válvula o elegimos la que nosotros vimos en la ficha? Dije, voy a elegir la de en medio, o tal vez en el tipo de si es rosca, cambio una NPT o VSP, que eso justamente nos va a generar fugas, y justamente al existir fugas en un sistema, pues va a haber una caída de presión que no está pronosticada o no debería de existir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo hago una mala elección de cualquiera de los puntos que hemos mencionado durante el webinar? Lo que puede suceder son términos como lo que se conoce como el golpe de ariete, que básicamente es ese cambio repentino que existe de presión, por lo tanto, en el caudal que va a pasar por esa tubería. Entonces, lo que nosotros logramos apreciar o escuchar básicamente es como si un martillo golpeara literal la tubería. Ese es el ruido que se logra escuchar, y eso se conoce como golpe de ariete. Pero pese a que no solo es el golpe, que puede ser muy incómodo, lo que pasa o el problema mayor es que puede ocasionar roturas en cualquier de los accesorios que estén instalados en nuestro sistema, tales como COS y principalmente las válvulas, ¿no? Una manera de que nosotros podemos amortiguar un poquito es con una correcta selección de una válvula de globo, que nos va justamente a dar una estrangulación muy gradual del fluido que podamos tener, ¿no? Ahora, otro problema que existe cuando yo no hago una correcta selección de una válvula es algo que se conoce como cavitación. Entonces, la cavitación tal cual es cuando por justamente estos cambios de presiones y por ende de temperatura, el líquido o el fluido que está pasando se evapora, tal cual se genera un vapor que, bueno, después va a recuperar nuevamente su estado líquido, entonces van a aparecer como estas burbujas de vapor, y esto nos va a repercutir nuevamente en ruidos, en golpeteos, en vibraciones y principalmente en erosión del material, como lo vemos aquí. Y por ende esto nos va a ocasionar o nos va a obligar a hacer un cambio nuevamente del producto, ¿no? Y esto va a seguir ocurriendo hasta que yo no trate de ser lo más cercana al diseño cuando hago una selección correcta de válvulas, ¿no? Entonces, pues básicamente, chicos, esto fue el webinar del día de hoy. El día de hoy, pues aprendimos acerca de cuáles son todos los puntos que tengo que considerar para hacer una correcta selección, y que de no hacerlo, entonces, ¿qué problemas me puedo enfrentar en nuestro sistema o nuestro circuito, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la atención. De cualquier forma, ahorita abrimos la parte de las preguntas. Entonces, comenzamos entonces con las preguntas. Hay varias preguntas, déjame te las leo, ¿vale? Sí, La primera es, José Luis nos dice que si la BG100 es para diésel. mira, la BG1000, que son las válvulas de bola, supongo que te estás refiriendo a si son con brida. La aplicación principal que tienen estas válvulas, como ya los dije, es para aire acondicionado. Sin embargo, las hemos visto instalar en la industria para mucho tipo de otros fluidos, y también las hemos visto instalada en diésel. Entonces, te podría funcionar sin ningún problema una BG1000 para esa aplicación. ¿Los asientos Claro. son compatibles para este tipo de hidrocarburo?
Así es, sí. Gracias. También nos pregunta José Luis, ¿para qué tipo de aplicación se usa esta válvula de globo versus la de bola? Bueno, como ya lo había comentado, si nosotros queremos una estrangulación que sea mucho más precisa, me voy a ir por una válvula de globo. Sin embargo, la válvula de bola básicamente va más, o sea, hablando de aire acondicionado, a equipos terminales. Y como fan and coils o como manejadoras. Y las válvulas de globo las voy a ver mucho más, equipos más específicos como son chillers o unidades tipo paquete. Bien, gracias. A ti, Y también nos dejó una última pregunta José claro Luis que sí. y nos dice, ¿qué presión se tiene por metro lineal de columna de agua? ¿Qué presión se obtiene de qué? Dame un momentito y te la vuelvo a leer. Es que nos Ok, escribieron. ¿Cuál es sí. la presión que se tiene Mientras, por, perdón, cuál es la presión que se tiene por metro lineal de columna de agua? pero acerca de las válvulas, Sí, sí, para conocer un poco la presión. Al inicio del curso hablaban acerca de las columnas de agua y de la presión que esto de genera. la presión estática. Exacto. Ujú. Entonces, haciendo referencia a una columna, para tener una prox, por cada metro lineal de columna, ¿qué presión me estaría generando en el Mira, sistema? ese dato sí te lo desconozco, pero con mucho gusto te lo investigo. ¿Necesitas saber el dato de presión por metro de agua? Por metro lineal de columna de agua. Por metro lineal de Ok, dame un segundo. Para cualquier tipo de válvula que manejamos, ¿verdad? Sí, sí, ¿O claro. tienes alguna en interés particular? ¿No? Para Ok, cualquier tipo de válvula. perfecto. Ese dato te lo consigo y con mucho gusto te lo proporcionamos más tarde. Te agradezco. A ti. Por ahí vi que dice, ¿por qué se llama válvula de globo? ¿Sí, es correcto? Sí, estoy leyendo, Itzel, creo que me adelanté. Sí, no te preocupes. De hecho, sí, Luis Daniel nos pregunta eso, ¿por qué se llama válvula de globo? ¿Y qué pasa si estas válvulas de globo se instalan con el flujo invertido? Ok, a ver, empecemos porque por ahí ya había otra. Con las válvulas de globo. ¿Por qué se llama válvula de globo? Uno, en una instalación nos podemos percatar fácilmente porque estas válvulas de globo, digamos, no sé si me ven en la imagen, es como un poquito mucho más panzona, ¿no? Así es como lo podemos identificar a simple vista de una válvula de bola o de esfera. Ahora, como ya lo vimos, ¿qué pasa si estas válvulas de globo se instalan con el flujo invertido? En teoría no tendría por qué pasarte, porque si no, entonces la estrangulación no va a ser la correcta, no te va a dar ni la presión, ni va a correr el flujo de la manera que debe de ser. Ahora, ¿cómo no debería de pasarte? Porque las mismas válvulas vienen señaladas en el cuerpo de la válvula, la dirección viene impresa o lo podemos ver tallada en el producto, en qué dirección tú la tienes que instalar de acuerdo a la tubería y respetarlo. Entonces, no debería de haber falla. Tú en el mismo cuerpo de la válvula, bueno, en mi marca, puedes ver señalado la dirección del flujo en la que la tienes que instalar. Entonces, no debería de haber ningún problema. Ahora, otra pregunta. ¿Los cuerpos de la válvula son dependientes de los actuadores o los distribuyen también ustedes? Nosotros podemos vender el cuerpo de la válvula por separado o bien en kit, válvula y actuador. Va a depender mucho de la solicitud que ustedes tengan, ¿no? Y de 0 a 10 BCO de 4 a 20 también tenemos de las dos opciones. Son esos datos que ustedes nos tienen que proporcionar para que nosotros podamos hacer esa elección, ¿no? Entonces, puede ir solamente la válvula o solamente el actuador o bien en kit. Nosotros vendemos esas tres modalidades, el cuerpo, el actuador o en kit. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Una última pregunta. ¿En el tipo de control manejan PID? No escuché. En el tipo de control sí manejamos PID. Bien. Ahora, también por ahí
Tal vez no lo han preguntado, pero igual si surge la duda, muchas veces ya tiene un actuador y solo a lo mejor sea de otra marca. Digo, lo ideal es de que tanto el actuador y la válvula sean de la misma marca, ¿no? Sin embargo, a veces ya tenemos uno y queremos compensar con el de una otra marca, ya sea el actuador o la válvula. Para esto sí necesitamos poner un accesorio que nos haga justamente poner. Este accesorio nosotros no lo vendemos. Sí se puede hacer como este tipo de combinación, pero sí es necesario agregar un accesorio que pueda ser útil, que un actuador, por ejemplo, de otra marca, con el cuerpo a lo mejor de Johnson Controls de la válvula, puedan trabajar juntamente, ¿no? Entonces, hay tabla de equivalencias con modelos de otras marcas o modelos obsoletos. Como tal, no manejo una tabla. Sin embargo, si ustedes necesitan hacer un reemplazo de alguna otra marca, le pueden comentar a su representante de Dominion, oye, quiero cambiar esta válvula, me gustaría una de Johnson Controls, nos pueden mandar la foto del modelo que manejan y con mucho gusto nosotros trabajamos en hacer esa homologación. Para modelos obsoletos, lo mismo. Ustedes a lo mejor ya tienen instalada una válvula de Johnson que ya está obsoleto, nos mandan el modelo o la foto y con eso nosotros les indicamos está obsoleto, pero el reemplazo directo es este modelo. Entonces, no hay tablas, pero si ustedes se acercan con nosotros, nosotros les podemos dar sin ningún problema homologación o el reemplazo directo que estén necesitando. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De cualquier manera, igual la presentación ya lo compartí con el equipo de Dominion para que también se las haga llegar. Importante, como se mencionó, que pongan su correo electrónico, su WhatsApp, para que se les pueda hacer llegar esta información. Pues hasta el momento me parece que ya no hay ninguna otra duda, Alice. Okay. Si hay de cualquier forma otra duda, con mucho gusto está el canal abierto para que sigan acercándose con nosotros por medio de Dominion y resolvamos todas las dudas que puedan tener más adelante. También les podemos ayudar como les dije, en seleccionar cualquier válvula, en algún proyecto que tengan. Estamos totalmente a sus órdenes para poder apoyar con justamente seleccionamiento de válvulas y de actuadores o de cualquier producto que tenga la marca. Pues muchas gracias, Alice. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes en este Dominion School. Te damos mucho las gracias. Estuvo súper interesante, muy bien explicado. Y pues es todo Gracias un a gusto ustedes. tenerte aquí y tenerlos a todos. Vamos a Muchísimas finalizar nuestro gracias. Dominion School. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas Cuídense gracias, buena mucho. tarde. Buena Buenas tarde, tardes. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.